Cuando verdaderamente comienza la mañana del centro. Vamos a arrancar, sí, hablando de un hecho que ahora se lo vamos a preguntar al autor del libro. En este caso, hemos leído bastante acerca de este hecho, se ha escuchado bastante también. Cada 3 de marzo se lo recuerda, por ejemplo, sí, y ha marcado un precedente también en nuestra ciudad. Nos estamos refiriendo al poeta Carlos Ortiz, del que tanto, sí, se viene hablando de un tiempo a esta parte, con su parte literaria, digamos. De hecho, bueno, también una calle lleva su nombre, escuelas de Chivilcoy que llevan su nombre. Tenemos un busto en su honor en la plaza principal, en la plaza 25 de mayo, donde cada 3 de marzo, insisto, se lo recuerda. Y todavía es un caso que sigue dando que hablar y tiene sus repercusiones y sigue formando parte de nuestra historia chivilcoyana y tiene que ver con la del poeta Carlos Ortiz. Y aquí tenemos un nuevo libro que ha salido a la estampa, ¿sí? El asesinato del poeta Carlos Ortiz, y tenemos a su autor, al profesor Rubén Osvaldo Cané Nobile, que nos ha venido a visitar en esta mañana del centro para contarnos. Primeramente le vamos a preguntar el porqué, ¿sí?, de abordar este tema, abordarlo más en profundidad que aquello que podemos conocer así a grandes rasgos, ¿sí?, aquello que nos cuenta la historia muy por arriba, y si verdaderamente marcó un antes y un después para el quehacer, para la vida de Chivilcoy. ¿Cómo anda, Rubén? Buen día, gracias por acercarse a la radio ante todo. ¿Cómo está? Buen día, gracias, muy amable por la invitación. Bueno, ¿qué lo movilizó a, digamos, seguir investigando un poco más lo que fue justamente el asesinato del poeta Carlos Ortiz? La motivación, en realidad es una separata, es una parte de un libro más grande sobre historia de Chivilcoy. Bien. Lo que pasa que se estaba haciendo demasiado voluminoso, entonces decidí, como había profundizado demasiado en la investigación de este tema, hacerlo como en un libro aparte. Esa es una de las explicaciones por qué existe el libro. Y en cuanto al tema en sí, bueno, me interesó, me atrapó, y además es un tema, como te comentaba fuera de micrófono, que todavía tiene algunas aristas que no están resueltas. Eso es lo que lo hace también un poquito más enigmático. No pude encontrar, por ejemplo, el expediente judicial, que sería muy importante encontrarlo. Yo lo busqué en el archivo judicial de Chivilcoy, en el archivo judicial de Mercedes, y también pregunté por el expediente en el archivo judicial de La Plata. Bien. ¿Por qué es importante? Porque la defensa de los acusados, hay un grupo de personas que fueron imputados de este crimen, recurrió a todos los argumentos judiciales, todos los instrumentos judiciales que podían demorar el juicio y dilatarlo, e inclusive embrollarlo un poco, recusando a los jueces, porque había dos instrumentos judiciales en aquella época que se llamaba, que permitía la recusación de los jueces sin motivo. Simplemente lo querías recusar y lo hacías. Y la otra era que se le podía pedir al abogado que diera una demostración de que tenía recursos suficientes económicos para pagar las costas del juicio si lo perdía. Estos dos expedientes fueron utilizados por los acusados del crimen de a uno. A medida que iban siendo sentados en el banquillo los acusados, lo iban apelando a este recurso, con lo cual demoraron el juicio. Y el expediente judicial fue de Mercedes, que era el asiento judicial que pertenece a cualquier delito que se cometa en Chivilcoy, a La Plata. E iba cambiando de jueces. Por eso yo lo busqué en los archivos judiciales tanto de Mercedes como de La Plata. Ninguno de los dos lo tiene. ¿No lo tiene? No lo tiene. Y también teníamos la versión de que los expedientes viejos, que ya tenían muchos años, como este, que es un hecho criminal ocurrido en 1910, cuya sentencia judicial es de diciembre de 1912, tendría que estar en el archivo judicial de Chivilcoy. En el complejo histórico, ¿no es cierto?, de Lina de Mati de Alaye, que tiene varias instituciones dentro de ese edificio, y uno de ellos es el archivo judicial. Bueno, tampoco está ahí. Yo dejo iniciado el tema, pero en realidad el que podría llegar algún día a tener acceso al expediente judicial va a tener que ser una persona con el título de abogado, y va a tener la suerte de que se lo permitan ver, porque generalmente, según lo que me explicaba una abogada que me asesoró, no solo basta ser abogado para tener acceso a este tipo de expedientes, sino además
ser parte de la querella, que ya eso es imposible, porque por eso yo lo consideré un documento histórico. Sí, obviamente mi título de licenciado en Historia no me alcanza, no soy abogado, para tener acceso. Pero como yo tenía un antecedente de otro caso, en un curso que hice sobre archivística judicial, donde nos permitieron acceder a un expediente judicial, tenía la esperanza de poder hacerlo. En esta oportunidad no se dio. El curso fue dictado por la doctora María Amanda Cajiano, muy conocida acá en Chivilcoy, una profesional muy conocida, y a lo mejor, bueno, ella lo obtuvo porque era para un curso. De todos modos, ya en esa oportunidad, te estoy remontando a la década del 90, cuando yo hice ese curso, como a mí me interesaba este tema, porque apenas yo empecé a comentar que iba a estudiar historia, la gente me dijo, bueno, hay un caso muy interesante acá en Chivilcoy, que era el asesinato del poeta Carlos Ortiz. Ya le marcaron el rumbo, por así decirlo. Claro. Entonces yo, cuando me trajeron todo el índice de casos que podía investigar para hacer ese curso, dije, bueno, voy a investigar el caso de Ortiz. Y ya ahí no estaba. Y en el 90, este curso, fuimos a buscar la información a Mercedes. No estábamos en Chivilcoy. Todavía no se había donado, no se había transferido de Mercedes para Chivilcoy el archivo judicial. Así que fuimos a Mercedes a buscarlo. Y nos atendió, bueno, la persona encargada del archivo en ese momento. Y cuando me suministró el listado de temas a investigar para poder hacer el curso, ya que ve que es una investigación, claro, y para poder aprobarlo, busqué este tema y ya no estaba. Y había muchos casos de esa época, pero justo ese no. Mire, así que quedó en qué extraño que no esté, digamos, el expediente teniendo en cuenta que no fue un caso más. No. Fue un caso más fue un caso muy importante. De homicidio en este caso, sino muy importante, ¿no? Por la figura también y por el contexto en el que ocurrió. Exacto. Y además no solo por Ortiz, que es el asesinado, claro, sino también porque toda la acusación recayó sobre Vicente Domingo Lobeira, como autor intelectual, que también era una persona muy importante de Chivilcoy en esa época, porque él era senador provincial en ese momento. Pero además era lo que podríamos llamar en términos periodísticos actuales el hombre fuerte de Chivilcoy, es decir, el caudillo, como se dice. El caudillo, época, ¿no? Exacto. Él creció su figura política primero a la sombra de un caudillo conservador que es Carlos Ceballos, que es el que homenajeamos acá en Chivilcoy en el nacimiento, ¿no es cierto?, de una de las avenidas importantes de Chivilcoy que nace en la plaza principal. Cuando fallece Carlos Ceballos en 1895, Lobeira pasa a ocupar el primer plano en el Partido Conservador de aquellos tiempos. Claro, sí. Y fue, digamos, como te digo, el hombre fuerte, el caudillo, y además logró ser intendente de Chivilcoy gracias a su poderío en una primera etapa, en 1900 a 1901. Después tuvo un periodo de eclipse, digamos, por esos vaivenes de la política, y logró rehacerse y hacerse elegir nuevamente intendente para el año 1907-1908. Y en el 10, cuando ocurre este asesinato, el que está ejerciendo el cargo de intendente es un ladero de él, digamos, un hombre de su confianza, que era Ernesto Barbagelata, también del partido de él y, por supuesto, leal a Lobeira. Así que yo no sé si Lobeira tiene tanto poder como para hacer desaparecer un expediente que no le convenía o está en otro lugar impensado, pero por el momento no pude acceder al expediente. Por lo tanto, la investigación se centró en el libro Sangre Nuestra, que escribió Alberto Giraldo, un gran amigo del poeta Carlos Ortiz, que lo sintió muchísimo, y que escribió un libro realmente muy voluminoso, son como 800 páginas, en letra chiquita, donde contiene todo lo que pasó en ese suceso trágico, más poesías, documentos, reproduce diarios de la época que ni siquiera están todos en el archivo histórico, así que complementa mucho con otros diarios que sí hay ejemplares salteados, no está toda la colección completa del diario El Debate, que era del señor Antonio Seara, que en algún momento fue la mano derecha de Lobeira. Después, por alguna cosa que no sabemos, se enfrentaron. Esos dos hombres se enfrentaron, pero a muerte, podría decir. Entonces Seara, desde el diario El Debate, comenzó a atacarlo a Lobeira
pero vieron ya cuando una especie de obsesión, cuando decía yo este hombre me lo llevo puesto, claro, o él o yo. Bueno, lo combatió hasta destruirlo, Lobeira. Y utilizó esta muerte, este asesinato, como motivo para atacarlo a través de las páginas del diario. Entonces, algunos ejemplares están, como digo, en el Archivo Histórico Municipal y otros están reproducidos los artículos en el libro Sangre Nuestra. Y después hay un trabajo muy interesante, también hecho por otro investigador chivilcoyano, que escribió sobre este crimen y también me sirvió como material de consulta. Entonces yo fui reuniendo toda esa información dispersa para concentrarla en este trabajo en el que más que nada yo investigo la parte policial. Claro. Y la batalla judicial que siguió después. Porque ya otros se han ocupado de la parte de la poesía, todas las virtudes que tenía él, la víctima, digamos, Ortiz como poeta, pero yo me centré en el tratar del esclarecimiento del crimen. Y desgraciadamente tenemos solamente una sentencia judicial insatisfactoria, digamos, que recién se pronunció la justicia en diciembre de 1912, es decir, 2 años después del crimen, y absolvió a Lobeira por falta de mérito y condenó a Emiliano C. Barrios a 8 años de prisión, que era uno de los integrantes del grupo de sicarios que disparó esa noche, abrió fuego contra los asistentes al banquete, y Priciano Cofré, otro de los integrantes del grupo atacante, a 6 años de prisión, que a mí me pareció poco por un crimen. Claro, sí, 8 y 6 años. Me pareció poca sentencia. Sí. Pero lógicamente Lobeira había movido todo su peso, toda su influencia política para, primero, tratar de lograr la declaratoria de inocencia de todos los imputados. Había gente que estaba muy cercana a él, involucrada, como el cochero, un señor de apellido González, que vivía en la misma casa de él. Y cuando digo en la casa de él, es el 9 de julio 177, donde por esas vueltas de la vida... Está el complejo histórico. Exacto, ahora está el complejo histórico municipal. Bueno, esa casa era de Lobeira, él vivía ahí. Por supuesto, el día que se cometió el crimen, él no estaba en Chivilcoy, porque una de las estrategias que denuncia Seara, que lo conocía muy íntimamente por haber sido en algún momento, digamos, cómplice de él, podríamos decir, claro, o compañero sí. de correrías, decía que Lobeira tenía como estrategia que cuando iba a hacer que sus secuaces, digamos, atacaran o hicieran algún atentado, ese iba de Chivilcoy, de modo tal de que no quedara implicado. Claro. Por ejemplo, la noche que pasó esto fue el miércoles 2 de marzo de 1910. Lobeira estaba descansando en un chalet que recientemente se había comprado en la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata, claro. Bien, y tardó varios días en volver a Chivilcoy. Bien alejado de todo el ruido. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Los hombres que atacaron, que abrieron fuego contra los asistentes al banquete, gritaron ¡Viva Lobeira! Primera implicancia. Claro. Pero vamos a suponer que fueran también enemigos de Lobeira y que gritaron eso para hacerlo quedar mal. Para hacerlo quedar mal, claro. Pero para implicarlo. Pero el tema es que cuando la policía los fue arrestando uno por uno, a todos los integrantes de ese grupo que atacó, todos eran empleados municipales. Todos tenían algún puesto en la municipalidad. Y en esa época no había superposición de cargos como ahora. Lobeira, además de ser diputado provincial, era presidente del Honorable Consejo Deliberante de Chivilcoy. Además. Tenía 2 cargos. Tenía 2 cargos. Claro. En esa época no había impedimento como ahora. Sí. Se podía. La ley lo permitía. Y el Lobeira también estaba involucrado también por el hecho de, bueno, lo que usted nos decía, ¿no? De que el intendente pertenecía, digamos... a su facción. A su facción política. Y digo facción porque el Partido Conservador, esta fue una lucha interna dentro del Partido Conservador. Eso es importante destacarlo, porque no es que los otros eran... El ataque, digamos... No era contra un radical, por ejemplo, ni un socialista. El ataque fue para otros conservadores. Para otros conservadores. En ese momento en el Club Social. Exacto. Eso es lo que hay que resaltar. Había una lucha interna, pero muy fuerte, entre 2 sectores del Partido Conservador mismo. O sea que era una lucha dentro del oficialismo. Y esto explica por qué los enemigos de Lobeira van a lograr la intervención del municipio de Chivilcoy, cosa que no se habría logrado si hubiera sido de otro partido político. Los otros gobernadores que sucedieron a Marcelino Ugarte también eran conservadores. Lo que pasa que, lógicamente, no quisieron quedar pegados de
un crimen. Por eso, claro, cuando sí. el sector que se autodenominaba ilustrado para diferenciarse de Lobeira, que acusaban de ser un hombre que recurría a la intimidación, a la amenaza, a los atentados e inclusive a los traslados de sus opositores, gestionaron ante otros gobernadores que se sucedieron después de Marcelino Ugarte para que Chivilcoy fuese intervenido. Que el caso del gobernador Darío Irigoyen, que fue uno de los sucesores de Ugarte, y el coronel Arias, que fue el que también tomó el mando en el año 1910 y que fue el que, bueno, finalmente decidió intervenir a Chivilcoy. Y por eso, si ustedes se fijan en el listado de intendentes y de comisionados, hubo varios comisionados en Chivilcoy enviados por el por el gobierno bonaerense, por el Poder Ejecutivo bonaerense, para intervenir en la comuna de Chivilcoy, y no se restableció la normalidad hasta las elecciones que se hicieron recién en 1914. Claro, por eso hay un periodo que no tenemos intendentes. No, digamos. Tenemos comisionados. Tenemos comisionados. Varios, inclusive. No fue siempre la primera persona. Rubén, ¿qué pudo, digamos, investigar con respecto, bueno, no sé, partes policiales, información periodística de la época? Porque, bueno, se hablaba de una, o sea, por lo menos la historia, lo que uno cuenta es una cena de despedida, ¿puede ser? Sí, un banquete. Un banquete de despedida de Alejandro Matus, al profesor. Sí. Y que, bueno, en ocasión de este banquete viene el ataque y terminan hiriendo a Carlos Ortiz, hiriendo, bueno, posteriormente de muerte, ¿no? Hiriendo de muerte, exacto. Uno de los enemigos de Lobeira, uno que se animó a enfrentarlo, fue precisamente el profesor Alejandro Matus, que era un hombre de mucho prestigio social. Había sido uno de los fundadores de la Escuela Normal, ejercía la dirección de la Escuela Normal en ese momento y era presidente del Club Social. Además, era presidente del Club Social. Por eso también se hizo el banquete en ese lugar. La idea era hacer un banquete que sirviera para dos cosas. En primer lugar, bueno, yo les mencioné que una de las armas que utilizaba Lobeira, tal vez la menos violenta de todas, era conseguir que una persona que estuviera en contra de él fuera trasladado. Cuando tenía un cargo, él movía su influencia y lo sacaba de Chivilcoy para poder poner a otro en su reemplazo. Porque uno de los métodos que tenía Lobeira para afianzarse en el poder era la dádiva, o sea, puede ser ayuda económica, repartía trabajos, generalmente obviamente te ubicaba a sus partidarios o a los que simpatizaban con él en puestos públicos, les conseguía cargos, y cuando había alguien de la repartición pública que estaba bajo su área, que no se sometiera a su voluntad, ahí él movió su influencia para conseguir un traslado. En el caso de Alejandro Matus fue víctima de varias cosas. En primer lugar, efectuaron disparos con arma de fuego contra su vivienda, porque la intimidación, el meter miedo, también era una de las armas que él utilizaba para ver si se iban solos. Que se vayan solos. Se vayan solos. Después, bueno, hubo un ataque directo contra la persona de Alejandro Matus, que no pasó a mayores, pero bueno, digamos, el susto estuvo. Sí. Obviamente, Matus, como cualquier persona que sufre una agresión en la calle, bueno, y más acá en el Chivilcoy de 1910, que era más chiquita la ciudad, hizo la denuncia policial. La policía no mostró, la verdad, ningún interés en investigar el caso, porque la policía también estaba íntimamente ligada a Lobeira. El comisario Adrián Lafitte, que era el comisario local de ese momento, era hombre de Lobeira. Así que no se podía contar con una policía neutral. Por lo tanto, la policía local estaba muy desprestigiada. Inclusive, antes de que pasara esta tragedia, como ya se venía gestionando esto porque había varios hechos de violencia de las cuales habían sido víctimas otras personas, una comisión de conservadores del sector opositor a Lobeira se había ido a entrevistar con el ministro Carranza, ministro de Gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, para ver si podían cambiar aunque sea el comisario. O sea, denunciaron todas las cosas que estaban pasando acá en Chivilcoy, toda la violencia que estaba ejerciendo Lobeira, y diciendo que era un hombre muy peligroso para la ciudad. Pero aunque sea, ver si por lo menos podían trasladar al comisario. Lejos de eso, la gestión fracasó. Y para colmo de males,
la influencia de Lobeira era tan fuerte a nivel ya nacional, porque recordemos que en esta época el Normal no dependía de la escuela de la Dirección Nacional de Cultura, de la Dirección General de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Claro, como ocurre hoy. No, exacto, en esa época las escuelas eran nacionales. Así que por eso se llamaba Escuela Nacional Normal Superior, que después, en la década del 20, le agregan Domingo Faustino Sarmiento. En esta época todavía no tenía nombre. Escuela Nacional Normal Superior y nada más. Bueno, los partidarios de Lobeira logran que el ministro Naón, y recordemos que en esa época en Nación, el ministerio era de Educación y Justicia. Hoy no estaban juntas, Educación y Justicia, porque allá de por sí era un error de los constituyentes del 53 poner dos cosas juntas tan distintas que merecían un ministro aparte para cada uno, ¿no? Particular. Exacto. Bueno, lograron del ministro de Educación Naón al revés, el traslado de Alejandro Matus. O sea, todo al revés salió lo que ellos pensaban hacer. Y bueno, en ese banquete, ¿por qué estaba enfrentado Matus con Lobeira? Porque Lobeira quería inmiscuirse en las designaciones y de decisiones que se tomaban dentro de la escuela normal. Lobeira se creía con derecho a eso, bueno, además de por ser el caudillo, el hombre fuerte de Chivilcoy, porque él había gestionado la donación del terreno. Porque la Plaza España era más grande originariamente en su momento, incluso ni siquiera se llamaba Plaza España, era Plaza Lincoln. Sí. Después se le cambió el nombre por Plaza España. Abarcaba las manzanas que hoy ocupan la Escuela Normal y el Centro Unión Empleo de Comercio. O sea, era una plaza enorme, muy grande. Sí. Pero en esa época también la verdad era un potrero. Lo usaba para jugar al fútbol. De hecho, ahí se empezó a jugar al fútbol en Chivilcoy. Claro, recién se empezaba con eso. Antes del Estadio Federación y otros. Ahí se empezó a jugar al fútbol en Chivilcoy. Era cuando recién Antonio Martín, que uno por ahí si no lo aclara, piensa que es un hombre grande. No, era un chico de 14 años que trajo el fútbol al Chivilcoy. Lo vio jugar en Buenos Aires, lo trajo para acá y bueno, después se fue expandiendo y se fueron fundando los clubes. Bueno, entonces, como él consiguió la donación del terreno, también eso hacía que él se sintiera con derecho. Porque, lógicamente, en alguna oportunidad el profesor Francisco Antonio Menta, también muy conocido acá en Chivilcoy, dijo que Lobeira habría que representarlo de dos maneras. Con una antorcha en la mano por la luz en cuanto a toda la difusión de la parte cultural que hizo, pues hizo muchas obras culturales, tuvo acierto, no vamos a decir todo fue negativo, pero en la otra mano habría que poner un revólver por el método que utilizaban, que era muy violento contra cualquiera que no coincidiera con su manera de pensar. Y eso fue lo que lo llevó a la ruina, digamos, porque aparentemente, porque esto lógicamente nunca no se ha podido confirmar hasta el día de hoy, la orden que tenía este grupo de sicarios era tirar unos tiros para asustar a la gente, nada más. Provocar un gran revuelo en el banquete, hacerlo fracasar, digamos, arruinarlo. Arruinar el banquete. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se abren fuego contra los que están adentro del banquete, quiso el destino, la desgracia, que Carlos Ortiz se acercara hacia uno de los balcones para hablar con sus hermanas y otras personas que desde afuera habían seguido los sucesos del banquete, digamos, el desarrollo del banquete, y que no habían podido ingresar, entonces querían saludarlo, hablar con él. Cuando él se arrima al balcón, a la baranda del balcón, es ahí cuando estos hombres deciden abrir fuego, y él recibe 2 impactos de bala, de los cuales uno, que le ingresó por el abdomen, le afectó el intestino y bueno, ese es el que le provocó la muerte. El otro tiro fue en la pierna, pero el más grave fue ese. Hubo otros heridos más, pero de menores consecuencias. Claro, de los cuales, si bien por supuesto hubo sangre derramada tanto en el balcón como en el interior del salón, algunos se supo el nombre de algunos heridos y de otros no, porque como eran heridas leves y había tanto terror, tanto miedo contra Lobeira, que se fueron a curar a la casa en vez del hospital para que no se quedara registrado ni siquiera en la historia el nombre de los heridos leves. Claro, excepto el caso de un niño, Pascual Paunesi, que fue herido afuera del club, en la vereda. Él, como tantos curiosos que había esa noche, porque lógicamente este banquete tuvo mucha repercusión, mucha trascendencia. Entonces estaban los invitados y los curiosos. Claro, estaban todos. El nene
este chico, que en alguna parte lo nombran como que tenía 9 años, otro como tenía 12. O sea, yo no le puedo decir a los lectores la edad exacta del chico este porque las mismas fuentes sí, se contradicen. Discrepan. Claro. Entonces puse las dos edades. Iba pasando por la puerta del club en el momento que alguien tira desde la plaza principal. Y ahí, por eso yo te mencioné fuera del micrófono que hay cabos sueltos, en el sentido de que todos los que cayeron en poder de la policía y que fueron juzgados con nombre y apellido, son los que estaban emponchados y embosados y con el rostro cubierto, que abrieron fuego desde la vereda del club. Pero hubo por lo menos, y yo lo señalo en el libro, como mínimo uno, o tal vez más tiradores desde la plaza, porque si no este chico no habría recibido un tiro que por suerte no fue directo. Pegó en la pared la bala y de rebote, como la bala no pudo como el plomo no pudo perforar la pared, le pegó en la rodilla a él. De refilón, digamos. De refilón, claro. Lo hirió. El chico después sí fue identificado, como te digo, estuvo internado y hasta vinieron los periodistas del diario La Nación de Buenos Aires, sí, el diario fundado por Bartolomé Mitre, porque te insisto, este hecho tuvo trascendencia nacional, sí. No quedó acá en Chivilcoy. Incluso la prensa, otro diario muy importante de la época, también tenía un corresponsal acá en Chivilcoy, y hay fotos tomadas por revistas también de circulación nacional como Caras y Caretas y PPT. Ah, bien. O sea, no quedó, como te digo, solamente acá en el No. Este sí fue un hecho muy, muy grave porque Ortiz no era solamente un poeta local. Su calidad, en cuanto a su prosa, a su poesía, había trascendido ya el ámbito local y claro. Te digo más, había empezado a trascender internacionalmente. Desgraciadamente él tenía mucho más para dar y sí, esa vida fue tronchada. ¿Cuántos años tenía? A los 40 años de edad, una pena joven. Realmente, porque tenía mucho para dar. Incluso hay unos versos que se llaman versos de La Pampa, versos pampeanos, no me acuerdo exacto el nombre, que se perdieron. En algún momento esos quedaron inéditos, digamos, sí, y él tenía unos versos nuevos que no se dieron a publicidad, no llegaron a la estampa, digamos, a ser impresos en un libro, y esos se perdieron. Que eso le podía abrir la puerta en Europa, al plano ya internacional. Pero bueno, volviendo al hecho del crimen en sí, hay por lo menos, como les menciono, un tirador que desde la plaza abrió fuego y lo demuestra el hecho de la herida de este chico. Claro, o sea que hay alguno más implicado. Hay alguno más implicado, amén de los que pudo, digamos, capturar la policía, sí. Y después, en definitiva, los que terminaron siendo condenados, sí. Por decirlo de alguna Solo manera. Dos, ¿no? De un grupo que todos los testimonios decían que eran entre 5 y 6. Claro, solamente 2. Solamente 2. Eso no sé si después, por eso me gustaría conocer el expediente para ver si por peritaje, por las balas, las armas que le encontraron a ellos, hayan determinado que, bueno, esta bala pertenecía, por ejemplo, en el caso de Ortiz, que se le hizo la autopsia, se considera que la bala salió de un revólver Smith & Wesson o similar o imitación, porque ya te había imitación en esa época. Entonces, bueno, pero puede haber sido... Ya teníamos de todo en la época. Sí, ya estaba, desgraciadamente. Por eso sería la marca del revólver, la posible marca, o un original o una imitación, en el caso de Ortiz. Y después otro que salvó la vida milagrosamente y que después se convirtió en abogado querellante de la familia Ortiz, es el abogado Héctor Julianes, que se salvó de milagro pura y exclusivamente porque justo cuando termina de leer una poesía Ortiz, porque al final del banquete hubo discursos, y como a Ortiz le dijeron, sería importante también escuchar tu palabra, y él dijo, mira, ¿saben qué pasa? Le dijo un amigo, a mí no se me da la oratoria, pero voy a escribir una poesía, para no quedarme callado y para no negar mi colaboración. Además era muy amigo de Matus. Entonces él escribió una poesía que se llama Matus, precisamente, y después que la leyó, bueno, hubo aplausos, ¿no es cierto? Y lo felicitaba casualmente en un momento determinado este abogado Héctor Julianes, mientras Ortiz se acercaba hacia el balcón, como te dije, para saludar, ¿no es cierto?, a sus hermanas y a otras personas que le habían dedicado palabras cariñosas desde afuera, desde la vereda.
Bueno, es una época de bastante machismo, ¿no? Pues las chicas tenían que haber entrado. Sí, pero dejemos esas cosas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le va a hacer? En esa época era así. Era así la época. Los hombres, el banquete fue solo para hombres y, por ejemplo, las chicas, las alumnas de la escuela normal y otras señoras, otras damas que le entregaron al profesor Alejandro Matus una lapicera de oro y un alfiler de brillantes, dice Giraldo, debe ser bañada en oro la lapicera y los brillantes, dijo yo, sería de piedras semipreciosas porque, bueno, tampoco iban a... Si bien había cierto poder adquisitivo en Chivilcoy, creo que no sería para tanto, pero bueno, un lindo recuerdo le dieron al profesor Alejandro Matus, además de un ramo de flores, ¿no es cierto? Le entregaron ese premio. Bueno, cuando siga acercando, como decía Ortiz, al balcón para saludar a las damas que no habían ingresado al salón, porque toda esta entrega la habían hecho las mujeres que habían tenido que estar en un salón contiguo. Un salón contiguo, claro. Sí, yo sé que a las mujeres les va a irritar un poco esta discriminación, ¿no? de los balcones, los hombres en el salón principal, en el banquete, y la mujer en un salón contiguo. Pero bueno, eran las costumbres de la época. Sí, era la época. Metámonos en el túnel del tiempo, estaba en 1910. Entonces pasó así. Cuando terminó el banquete, recién ahí pudieron acercarse las chicas, las damas, mejor dicho, y las alumnas, y hacer la entrega, como digo, a Alejandro Matus de estos presentes. El ramo de flores, la lapicera de oro y el alfiler de brillantes, en recuerdo de todo el apoyo y el amor que sentían por él y el respeto, ¿no es cierto?, por su gestión como director de la escuela normal, porque eran chicas del normal. Claro, alumnas del normal. Le llevaron ese obsequio. Bueno, estaba entonces, después de todo esto, Ortiz acercándose al balcón, y ahí es cuando Héctor Juliánes, que además de ser abogado era muy amigo de él, dice: te felicito, Chantecler. Chantecler era una obra de teatro que se había estrenado hace muy poquito, el 7 de febrero de 1910, en París. Y yo ahí, en una llamadita a pie de página, le digo al público, fíjense ustedes, a los lectores, ¿no? Fíjense ustedes el grado de cultura que tenía esta gente, que no había pasado un mes del estreno de la obra. Piensen que el atentado es el 3 de marzo, sí. Menos de un mes, ¿no es cierto? Pues para cumplir su mes tendría que haber sido el 7 de febrero, el 7 de marzo del atentado, pero no, antes de que se cumpliera un mes, ya ellos conocían el argumento de la obra esta, de teatro, Chantecler, que traducido al español significa canta claro. En esa obra, hay un homenaje a un gallo que canta al amanecer, hace que salga el sol, salga la luz. Entonces, inspirado en eso, Ortiz había escrito una poesía comparándolo a Matus con Chantecler, diciéndole que él había traído luz a Chivilcoy, había traído cultura, en medio de una noche cerrada, ¿no es cierto?, comparando a Lobeira, su partero, con el búho, que le gusta la noche, la oscuridad, y bueno, y todo lo siniestro, ¿no es cierto? Entonces, Héctor Julián le dice a Ortiz: te felicito, Chantecler. También sos de cantar claro, ¿no?, las cosas. Y en ese momento es cuando suenan los disparos, pero como estaba Ortiz delante de él, a Héctor Julián lo único que le llegó a la cara fue la deflagración de la pólvora. Claro. Por eso dice, yo me salvé de milagro porque Ortiz se me cruzó delante. Claro, porque Ortiz estaba delante de él. Que si no, yo también habría sido una víctima fatal del atentado. Exacto. Rubén, le hago dos consultas finales. Primero, ¿cuál es la intención del libro? ¿Sí? En relación a, si lo va a comercializar, si quiere que llegue a las escuelas y si va a tener alguna presentación oficial, formal. Lo de la presentación lo estoy gestionando todavía con respecto al lugar. Y bueno, a mí me gustaría que se venda el libro, que además que sea conocido y fundamentalmente, como dije al principio, si algún día alguien le pudiera dar continuidad, porque ya lo dejé planteado, quedan algunos cabos sueltos y sería lindo que alguien pudiera acceder al expediente para ver si se puede aclarar lo que falta. Bien, o sea que deja la puerta abierta ahí. Sí. Una investigación que queda abierta. Es como ustedes los periodistas cuando ponen noticia en desarrollo. Claro, esta es una ampliaremos. Exacto, es una investigación histórica que se merecería algún día tener una segunda etapa, una continuación, que sería basándose en el expediente judicial. Bien. Rubén, felicitaciones por el libro. Sí, muchas gracias por haber venido. No es el primer libro de su autoría. No, el segundo. El primero fue Chivilcoy, una experiencia agraria, pero es sobre la transferencia de la tierra pública a manos privadas y cómo se hizo en Chivilcoy. Muchas gracias por haber venido aquí con nosotros a compartir, a grandes rasgos, el asesinato del poeta Carlos Ortiz. Muy amable.
Gracias a ustedes por la invitación. Rubén Osvaldo Canenóbile, aquí en la mañana del centro, contándonos acerca de este nuevo libro que ha publicado El asesinato del poeta Carlos Ortiz, que ya está a disposición de todos ustedes, quienes quieran leerlo, por supuesto, y bueno, obviamente, cuando ya tenga día, hora, lugar, en lo que se refiere a fecha de presentación, vamos a estar también difundiendo